Hola a todos, bienvenidos a esta nueva conversación tan travidia en la que vamos a estar hablando sobre los regalos del duelo en las relaciones. Vamos a estar hablando con Marcela Gutiérrez, que es nuestra invitada de hoy, que está llegando por acá. Vamos a invitarla. A ver. Hola, Hola, lindo, ¿cómo estás? ¿Me ¿qué escuchas bien? más? Sí, súper, Tommy. Ok, perfecto, bien, listos. Bueno, me alegra. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Sí, Bienvenida. a ti, gracias, qué rico poder así como hablar en confianza entre amigos y al final tocar temas pues, que todos hemos tocado alguna vez, ¿no? Y que son temas como de gran capacidad de transformarnos y a veces escuchar cositas ayuda, sirve, ¿no? Como de compartir la experiencia propia. Ujú. Así es, así es. Esta es también como la intención de este ciclo de conversaciones que hemos tenido por acá, así como tener una conversación espontánea con colegas, con amigos sobre estos temas con los que trabajamos y que nos apasionan también, Sí, con los que estamos al servicio para apoyar a las personas que estén acá en lo que necesiten. Y bueno, este es un tema que me parece muy chévere porque también ha estado muy vivo para nosotros últimamente y hay como mucha riqueza ahí, ¿no? Hay cosas muy, muy, muy lindas y muy vivas en general para todos, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones. Este tema del duelo es algo que me parece que muchas veces quisiéramos que no estuviera ahí, ¿no? Quisiéramos quedarnos como con lo lindo, lo placentero, lo agradable, lo ligero de las relaciones, pero es usual que queramos dejar un poco de lado lo que es más desafiante o lo que es doloroso. Y el duelo lo que nos recuerda un poco es que el dolor es también parte del estar en relación y el que se acabe es también parte del estar en relación. total. Es como también un poco un reflejo pues de la vida misma, ¿no? Como que hay algo en nuestro sistema que tiende como a, pues a rechazar lo que es incómodo, lo que nos reta, lo que no se siente bien, lo que nos duele, ¿no? Y al final es todo ese aprendizaje, lo que estás diciendo, que decir como, vale, estas cosas incómodas, estos retos, este dolor que puedo sentir en muchos aspectos de mi vida, no solo en lo relacional, em, está ahí y está ahí por algo, ¿no? Está ahí como que lo puedo aprovechar de una manera que lo que haga sea como acelerar mi proceso conmigo misma, de conocerme, de entrar más a ser quien soy, a mi centro, a mi autenticidad, ¿no? Y al final, pues es eso, es lo que dices, que es cuando nos abrimos a sentirlo y a sentir el dolor y a sentir la incomodidad y a sentir todo eso no bonito y a ver que también tiene una cara muy bonita, porque al final son cosas que no sé, que se vuelven como fuegos, ¿no? Que nos queman ahí como al ave fénix, ¿no? Que nos matan un poco y nos llevan a tocar, eh, sí, lugares dolorosos, pero que también lo que nos invitan es como, yo siento a que como que nos expandamos, nos demos cuenta que nosotros somos más grandes que eso que estamos sintiendo y podamos como dar la bienvenida y hacer que eso haga lo que tenga que hacer por dentro, ¿no? Como que haga lo que tenga que hacer y eso también como que acelera las cosas al final cuando estamos ahí resistiendo y resistiendo, pues lo que uno resiste persiste, ¿no? Entonces hay que pasar por todos los lugares al fin, ¿no? Mm. Sí, me parece lindo este elemento que pones del aceptar qué es y que es así. Yo creo que también refleja mucho de nuestras creencias con respecto a la vida y la muerte, ¿no? La muerte en nuestro contexto occidental muchas veces es algo que queremos no ver, que queremos dejar de lado, que queremos como hacer como si no existiera, como si no fuera parte de la vida. Pero Mm. yo creo que muchas veces el regalo que nos trae también ver la muerte de frente es que podemos también recibir la vida completa, porque muchas veces esta idea de no querer ver la muerte también nos impide recibir la vida de una manera más completa y más real. Entonces yo creo que todas nuestras creencias con respecto a esto también se ven reflejadas en nuestras relaciones. Y muchas Total. veces este no querer que también va a haber un final inevitablemente sea porque la relación cambia, porque se acaba, porque cambian nuestras prioridades o porque efectivamente alguna de las dos personas muere, va a acabarse. Y yo creo que entonces también nuestras creencias con respecto a la muerte se ven muy reflejadas en cómo vivimos
un cierre en una relación, y nuestro no querer verlo también nos lleva muchas veces a crear mitos, expectativas, ideales relacionales que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, la idea de que una relación solo es exitosa si dura mucho tiempo, ¿no? Casi que si dura para siempre, ¿no? Como en este mito del ideal romántico del amor, muy de Disney, de fueron felices para siempre. Eh, y entonces nos aferramos a esos también ideales y expectativas, y para mí es de ahí de donde surge la mayor cantidad de sufrimiento, porque nos impide estar en contacto con lo que es real, con lo que en últimas simplemente es. Sí, total. Y de alguna manera, pues, no sé, como que de alguna manera hay una parte de nuestra condición humana que hace que sea como inevitable esta tendencia como a hacernos estas ideas de las cosas, ¿no? Como hacernos ideas de cómo deberían ser las cosas o de lo que significa que salgan bien o que salgan mal o todo esto. Y al final, pues también es como que todo está en permanente cambio, ¿no? Es como lo que decías de la muerte, son cosas como tan evidentes que queremos como no ver mucho porque como que nos enfrentan con un vacío que no sabemos muy bien quiénes somos ahí, pero pues, ¿qué más evidente que la muerte, ¿no? Es como, ahí está, y lo mismo la transformación, ¿no? Y yo siento que también em, todos estos duelos, porque hay muchos duelos, no necesariamente, como decías, tiene que ser porque la relación terminó. También hay simplemente etapas que se van cumpliendo, que se van cambiando, los acuerdos van cambiando, cada persona tiene su propio camino individual, entonces muy chévere cuando eso puede ir en paralelo, pero no siempre es el caso y a veces hay como que recalibrar ahí un poco las cosas y continuar o no. Y todas esas transformaciones son también decir, bueno, sí, como que no podemos quedarnos con ideas como tan fijas y escritas sobre piedra de las cosas, ¿no? Porque al final todo está vivo y se va moviendo, nosotros, el otro, lo que somos nosotros juntos si estamos en una relación íntima. Y pues sí, al final también todas esas muertes son como invitaciones a vernos, ¿no? A vernos a dejar partes de nosotros mismos. Yo siento que para mí parte del último duelo así de pareja fuerte que hice, de que hemos estado hablando tú y yo también de este tema aparte. Y, y siento que sí, como esa muerte a como una versión de uno mismo, a una idea que uno tiene de sí mismo, de su vida, de las circunstancias, y de repente como que todo se difumina y pues sí, uno se queda en el vacío un rato, pero quedarse en el vacío un rato es tan bueno, tan Sí, importante. Por eso yo también insisto en la meditación, porque también hay una información ahí, ¿no? Que cuando estamos como con tanto ruido y con tantas ideas y concepciones de cómo deben ser las cosas, como que a veces no nos dejamos como reposar ahí, caer ahí, en ese no saber, en ese vacío, en esa muerte, en ese mierda, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Y a veces ahí como que llegan también unas respuestas de una manera diferente, con un lenguaje diferente, pero que son muy profundas y muy importantes, ¿no? de pronto en un primer momento no es tan fácil, ¿no? Ni tan rico dejarse caer en ese vacío, ¿no? Tú lo pones así, suena como muy poético y muy, y muy lindo, ¿no? Y muy rico. Y efectivamente podemos llegar a este punto, pero yo creo que inicialmente es muy difícil. Puede Es ser muy difícil, muy jodido. pues es muy difícil porque es como, pero también yo siento que a ese punto realmente vamos como llegando y saliendo, llegando y saliendo, llegando y saliendo. Siento que un duelo para mí, por ejemplo, esta última experiencia que he tenido ha sido así, como que no es que llegue a un punto que yo diga ya, ¿no? Como que caí en el vacío, me morí, reviví, que por un lado sí, pero por otro lado es como que cada vez como que se va encontrando nuevos vacíos, va echando para atrás, va echando para adelante y pues el proceso es así como eterno, Mm. ¿no? A su ritmo, pero sí. Sí, Mm. yo creo que inicialmente te enfrenta, de hecho, a eso, bueno, eso que tú describes como de este entregarse al vacío, es de alguna manera también enfrentarse a la propia muerte, por lo menos a la muerte de lo que creía ser. Total. Y que también es un proceso que te lleva, como tú lo decías, a abrirte a una perspectiva más amplia de quién eres, eventualmente también una perspectiva más amplia de la realidad, de lo que es y de cómo funciona y de cómo puedes rendirte a aceptarlo, pero que implica pasar por ese momento que es tu propia muerte en realidad, y Sí, que es sí, total. terrorífico,
Sí, todo en ti se contrae, ¿no? Y se activa tu sistema duele, de supervivencia y duele. es muy, muy retador. Sí, Y es también, yo creo que a lo que tú invitas es a la práctica, de ahí en medio del dolor, también rendirse a sentirlo y aceptarlo tal y como es. Porque yo creo total, que hay dos elementos. Uno es como el dolor natural del duelo, que es casi que algo biológico y es parte de tu sistema de supervivencia y está ahí para mostrar que algo está pasando y que necesitas atravesarlo y transitarlo. Pero hay otra parte que es el sufrimiento de alguna manera autogenerado que ocurre cuando justamente estamos en lucha con eso que está haciendo y queriendo quizás cerrarnos a algo que ya no es. Entonces yo creo que en la medida en que logramos reconocer ese sufrimiento que nos estamos generando nosotros mismos al no querer aceptar y podemos aceptar lo que es, así sea profundamente difícil, desafiante y doloroso, y entonces rendirnos a esa experiencia, ahí es cuando se abre la posibilidad de recibir ese vacío, de dejarnos también morir y de dejarnos nacer eventualmente a una versión más grande, más amplia, más madura de nosotros mismos y a total, otra perspectiva, quizá también más amplia de la realidad, ¿no? De dónde estamos, totalmente. qué estamos haciendo. Sí, totalmente. Y eso requiere, pues, mucho coraje, ¿no? Es como una decisión interna y un coraje interno muy, muy de corazón, porque es que, y de tripas, porque es que a veces sientes que algo se te está desgarrando por dentro. Y lo que dices, ese, para mí, ese punto de que puede ser un microsegundo, ¿sabes? En el que tú tomas la decisión como de, bueno, voy a permitirme sentir esto. O sea, no me gusta para nada, pero como que voy a como abrir un poco hasta el cuerpo, yo creo que como que se tensa, como que se cierra, como que quiere no sentir. Entonces, como permitirte decir, vale, en este momento incómodo voy a permitirme simplemente darme, así sea, 10 segundos de sentir, o sea, de sentir esto que me está pasando, sentir este dolor, ver estas ideas, lo que siento que se ha roto, lo que siento que empieza como a querer sacar la cabecita. Y a veces hay transformaciones como tan rápidas, ¿no? Pues tú y yo lo hemos visto, por ejemplo, en muchos talleres de Tantra, que uno ve que hay un momento en el que uno entra al cuerpo y se da cuenta, o sea, permite el sentir y el sentir en el cuerpo, no solo como desde la historia mental y el dolor emocional, sino como que también dejarlo caer en el cuerpo y como abrir las tripas, es algo así para mí, y abrir el corazón. Y ahí a veces, incluso muy rápido, ¡pum! Algo sucede, ¿no? Como que yo creo que ese, también ese dolor como que entra ahí a la casa y hace lo que tiene que hacer. Sí, muchas veces lo que más asusta del dolor o de las emociones que consideramos negativas o que pueden ser incómodas o displacenteras de alguna manera, es la idea de que vamos a quedarnos sintiéndola por mucho tiempo. En general, el problema por lo general lo generan todas las creencias que podemos tener en torno a que está bien o que está mal sentir cierta emoción o cierta sensación, pero una creencia muy típica es como, no, si me permito sentir eso, ¿qué tal que me quede ahí? No, ¿qué tanto tiempo lo voy a sentir? Y muchas veces es sorprendente cuando dejas de por un momento de lado esa creencia y te permites, como tú dices, desde la experiencia corporal, abrirte a la experiencia, muchas veces es instantánea la transformación. Entonces a veces también nuestra creencia de que tiene que durar mucho, ¿no? O de que está mal sentir lo que estamos sintiendo. Y creo que también todas esas creencias son lo que el duelo nos invita a poner en juego, Ujú, de otra manera. Mm. ujú. Sí, de lo que dices, yo siento con relación a los tiempos, ¿no? A cuánto tiene que durar o no durar el duelo, y yo siento que, pues, según mi experiencia, es como que tiene que durar lo que tiene que durar. Mm. Y eso dependerá, pues, de también de todo ese proceso interno, ¿no? De qué tanto nos estamos permitiendo abrirnos a sentir lo que hay, a como a tomarlo con conciencia, o estemos como tratando de evadir y pensar en otra cosa, o ir a tener más amantes de una para como que para que parezca que no pasa nada y que tienes las posibilidades abiertas, ¿no? Es decir, cada uno encuentra como sus herramientas y sus caminos. Al final creo que todos hacemos lo mejor que podemos, ¿sabes? A veces no podemos más de lo que estamos haciendo y eso está bien. Mm.
Em, pero si volvemos a lo que, a esa frase de lo que resistes, persiste, porque al final también lo que hablabas antes de como el sufrimiento que es más autoimpuesto, además del dolor natural de cada separación, porque al final también hay una separación hasta química, ¿no? Hasta biológica, que tienes como que atravesar, pero sí siento que cuando uno está ahí como, sí, como evitándolo, evitando sentir, tratando de que pase así rápido, mu- muchas veces se genera más sufrimiento del necesario y se prolongan también los tiempos. Y no está mal que sean tiempos cortos o largos, porque depende del proceso y de lo que te aporte, ¿no? Si es un duelo de una semana y estás súper bien después, genial. Y si es de 3 años y eso te permitió transformarte de verdad a algo mucho más real contigo mismo, pues genial. Es muy personal, yo creo. Sí, se trata más de aceptar lo que es y permitirte rendirte a lo que te trae esa experiencia. Creo que ahí es donde también comienzas a encontrar el regalo. Creo que también muchas veces lo que nos cuesta de aceptar el duelo y de aceptar el cierre o la transformación de las relaciones, es que estamos aferrados a algo, a una idea, ¿no? Por ejemplo, de que no puedo vivir sin el otro. ¿Qué va a ser de mí sin el otro? ¿Cómo voy a estar solo? Y muchas veces esto que vemos en el otro es en realidad una proyección de facetas y dimensiones de lo que somos que no nos hemos permitido todavía reconocer, integrar en nosotros mismos. Entonces creo que muchas veces también el regalo que trae el cierre y que trae el duelo es que podemos ver qué es todo eso que estábamos poniendo en el otro, de alguna manera proyectando, y cómo nos invita a reconocerlo en nosotros mismos, a reconocerlo en Ujú. nosotros mismos. Mm. Total, y eso pasa yo creo en el duelo y también dentro de las relaciones mismas, ¿no? De alguna manera hay algo como que de la vida, como que tiene esa Sí, característica de ser espejo, ¿no? Como de que todo lo que vivimos al final en todos, yo creo, como en todas las dimensiones de nuestra vida también nos está hablando a nosotros mismos, ¿no? Nos está reflejando algo que en realidad es interno, es propio y que tendemos como a decir, ah, no, es que es el otro, es que es la sociedad, es que es la educación, es que es la política, es que es la economía, es que es, ¿no? Como toda esta serie de cosas que, pues que sí, que tienen su realidad colectiva, pero que al final también como que la forma en la que la vida va llegando a nosotros y las relaciones íntimas, yo creo que por eso para mí realmente como que esto de la relación de pareja o como se quiera configurar es como un camino espiritual en sí mismo, porque de verdad es eso, es un reflejo como tan directo, como tan fuerte, cuando ya estás en una relación muy cercana o estás conviviendo, o llevas años juntos o todo esto, pues como que el nivel de vulnerabilidad al que te invita y también el nivel pues de encontrarte ahí también con todos tus demonios de frente, ¿no? Es muy grande y es muy bonito como nos podemos ayudar mutuamente, tanto estando juntos como decidiendo caminar diferente, ¿no? Como ir en otra dirección. idealmente lo reconocerías en la relación, sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces esperamos hasta que te termina y entonces es cuando sí o sí nos toca ver lo que no estábamos queriendo ver también, ¿no? Sí, sí, Y muchas veces son temas como que tú dices, no, pero si esta persona era mi sustento económico, ¿yo cómo voy a hacer? O esta persona me aportaba el sexo que no sé cómo voy a volver a tener, o me aportaba la emoción, o me aportaba la alegría, o me aportaba, ¿no? Y todas estas cosas que proyectas en el otro son muchas veces también cosas que te hace falta reconocer en ti mismo. Entonces también puede ser una invitación a, bueno, ¿cómo es que yo genero mi abundancia? ¿Cómo es que yo puedo también nutrirme sexualmente yo mismo o atender mis necesidades sexuales de otra manera? ¿Cómo es que yo puedo encontrar esa alegría, ese gozo? Todas estas cosas que he puesto en la relación y que a veces también es un regalo en realidad. Muchas veces tenemos esta idea de que estamos perdiendo estas cosas cuando se cierra una relación o se transforma, pero para mí muchas veces en realidad lo que estamos recibiendo es un regalo, porque es el regalo de abrirnos a recibir todas esas facetas de lo que vemos en el otro, en nosotros mismos y por nosotros mismos. sí, Entonces,
muchas veces no perdemos, sino que en realidad ganamos. Yo creo que en realidad si queremos casi que siempre ganamos, casi que siempre podemos ganar, sí, también desde esa perspectiva que tú hablas, como si reconocemos un poquito todas estas cosas como invitaciones a, sí, a ese valioso como ejercicio y práctica de lo que dices, de encontrar en nosotros lo que estamos buscando, ¿no? Al final lo estamos buscando en relaciones, en dinero, en esto, en lo otro, y genial, todo eso buenísimo, qué delicia tener mucho dinero, qué delicia tener relaciones hermosas y profundas, satisfactorias, pero también es esa vuelta como a decir, bueno, acá al final como que la raíz de nuestra realidad pues somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, como bueno, ¿cómo estás ahí? Atiéndete. Y siempre vamos a estar en juego con la vida, siempre vamos a estar en un juego relacional y siempre eso nos va a traer como nuevos contrastes, nuevas cosas, nuevos reflejos de cosas que todavía no hemos asumido y que estamos proyectando afuera, pero también cada vez nos va a ir eh, como haciendo más conscientes de las cosas, como lo que tú decías, de pronto al final de una relación uno dice, bueno, pues vale, entiendo que la hubiera podido hacer mejor de esta manera o de esta manera, o a través de esto aprendí que para mí es importante esto, que yo prefiero esto y no esto, que necesito una comunicación de esta forma, que necesito una intimidad de esta forma, y vamos como también recolectando pieces of information, ¿no? Como trocitos de información que nos aportan claridad también a qué queremos, qué no queremos, y eso también como que yo creo que nos prepara también mejor para la próxima, ¿no? O como para las sucesivas cosas que nos vayamos encontrando, pero llegamos ahí con una claridad mucho más profunda, más a través pues de procesos como muy complejos, ¿no? Muy íntegros de corazón, de tripa, de cuerpo, de alma, de corazón roto y todo, entonces hay un montón de regalos ahí, realmente hay un montón de regalos, pero pues hay que pasar por todo, ¿no? Pasar por todas las etapas. Mm. Sí, y también, bueno, sí, definitivamente pues es un proceso que muchas veces es una crisis, pero también desde la perspectiva, digamos, espiritual o desde la perspectiva también de la psicoterapia humanista y transpersonal, la crisis no es algo malo. Nunca es solamente un proceso de transformación, pero es también un proceso de crecimiento y de expansión. Y yo creo que cuando se vive desde esa perspectiva, el solo hecho de verlo así ya es Ujú. algo que puede aligerar mucho la carga que tiene el estar viviendo un cierre o un duelo. Yo creo que es también algo de lo que podemos hablar un poco y es cuáles son esos recursos que podemos tener para atravesar estos cierres y estos duelos. Entonces yo creo que primero la perspectiva, el verlo como una oportunidad de transformación, de crecimiento, así sea difícil, que te va a abrir a nuevas potencias y posibilidades de lo que eres, ya es un primer recurso que puede ser súper potente. Y luego también el reconocer el mismo dolor, ¿no? Y lo que decíamos ahorita como el dolor biológico, que implica también todos los procesos que ocurren en tu sistema nervioso, las hormonas, los neurotransmisores, todo lo que está pasando ahí, y cómo aprender a acompañarte y acompañar esos procesos de una manera amorosa, te lleva también a reconocer todos los recursos que tienes, tanto internos como externos, para atravesar la crisis, Ujú. desde cuáles son esos otros vínculos en los que puedo comenzar a apoyarme, Muy porque puede importante. ser una relación, pero no es real que vaya a estar solo. ¿Cuáles son esas maneras que tengo de generarme esos mismos neurotransmisores, por ejemplo, a través del deporte, a través de las prácticas somáticas, a través de las meditaciones activas, de la respiración? ¿Cuáles son esas maneras que tengo también de seguir transmitiéndome el amor que recibía a mí mismo a través de, no sé, cocinarme algo delicioso solo para mí o darme un baño? Te Total. lleva también a encontrar todos esos recursos y potencias que tienes de cómo acompañarte tú a ti mismo, Ujú. que, porque lo necesitas, en verdad, lo necesitas en ese momento y entonces la oportunidad también de reconocer todos esos recursos, ¿no? Total, total. Bueno, tú lo has dicho, has mencionado cosas muy importantes que al final yo siento que vuelven al punto como del cuidado propio, ¿no? De aprender uno a cuidarse. Entonces, ese aprender a cuidarse puede ser lo que dices.
me voy a hacer una comida rica, voy a ir a buscar apoyo en otras relaciones, en otras amistades, voy a buscar un terapeuta con quien pueda trabajar esto. Ya cada quien como según pues lo busque, lo necesite, según le resuene. Pero al final yo siento que son puras invitaciones como al cuidado propio, ¿no? Y en mi experiencia también es como respetar mucho el ritmo, como tu propio ritmo, y permitirte vivir el proceso, además, sobre todo como en medio de una sociedad en que todavía estamos como todos muy enfocados como a la productividad y a la como que no nos permitimos el decir, hey, estoy siendo bastante productiva acá, echada en mi cama, tratando de sentir, o voy a hacer una práctica meditativa, me voy a dar una ducha caliente, pero porque siento que en este momento es lo que me va a Sí. sentar bien, ¿no? Entonces, como darse esos permisitos, siento que es muy importante, cuidarse. Mm. Y de nuevo, pues mencioné las prácticas meditativas que para mí, bueno, es como en lo que estoy enfocada y también siento que por eso mismo, porque siento que, por ejemplo, cuando entramos en esos espacios, como cualquier forma que le demos, ¿no? Cada uno tendrá como sus formas predilectas, pero cuando nos permitimos entrar en esos espacios de, bueno, de hacer un poquito más de silencio, de caer un poco al cuerpo, de también observar qué es lo que está pasando, como con cierta distancia, o sea, como con observar cuál es nuestro discurso interno, porque a veces, y sobre todo cuando estamos dolidos, sobre todo cuando ha habido una separación que, no sé, que nos genera heridas, que sentimos, no sé, betrayal, me sale en inglés, Mm. como traición o cosas de este estilo, ¿no? Que son como fuertes, dolorosas. Que ahora voy a coger el pensamiento porque con lo que estabas diciendo antes de que son cosas como muy fuertes y que está bien verlo en la perspectiva de lo que nos pueden aportar y yo siento que son momentos en que uno puede ver desde la perspectiva de la intensidad, no tanto de que sean buenos o malos, Mm. sino que hay algo, una serie de circunstancias que traen como una intensidad al momento tal que esa intensidad es lo que, bueno, lo que nos transforma también o nos permite transformarnos y lo que Ujú. te decía, de permitir esas prácticas, de volver a sentir cuál es tu discurso interno como para también saber hasta qué punto necesitas desahogar y hablar y tener rabia por lo que pasó y lo que sea. Y eso está bien, ¿no? Tiene un lugar, como expresar todas esas cosas, pero también hay un punto y que yo creo que a veces es muy sutil en que también tenemos que saber cuándo parar de contarnos la historia, pues la Mm. historia dolorosa, ¿sí? Y en qué momento podemos empezar como más conscientemente a contarnos una historia o a interpretar lo que está pasando de una forma que nos siente bien, ¿no? Que nos sea como más amorosita, más compasiva con nosotros mismos, ¿no? Sí, muchas veces una gran herramienta para eso es, como tú lo decías, volver al cuerpo por un lado, bueno, ir encontrando todos esos recursos internos, volver a esos espacios silenciosos internos, a esos espacios de presencia, a esos espacios de quietud, y volver a estar en contacto con lo que es real, con lo que es orgánico, con lo que está aquí, ¿no? Tan simple como la respiración a veces, que tú no tienes que forzarla, no tienes que controlarla, y por sí misma te ocurre, te muestra lo natural